Hola, buena noche, buen día, según sea el momento en que estén viendo el video. Continuaremos con el tema eh, del desamor. Esto es desde el aspecto psicoanalítico y teniendo como base la propuesta de la nueva escuela mexicana, que es recuperar el aspecto de la subjetividad del educando. Vamos a pasar a la segunda lámina y ustedes ubican en la parte superior de la misma. Dice, el verdadero amor termina en odio. Ese cita ya la habíamos visto en la clase pasada. Eso fue sacado del seminario número 20 de Lacan. Ujú. Esa idea principal y la de las clases pasadas. Bien, esto también lo de a continuación. En el fracaso del amor se da uno más uno es igual a uno. La lógica tradicional indicaría que sumar esos dos números resultaría que dieran dos, ¿no? Es decir, las relaciones tendrían que ser de dos personas. Sin embargo, en la realidad concreta se ve una y otra vez que pese a haber dos sujetos, hay uno que se entrega, hay uno que quiere y hay otro, no una generalidad, pero en algunas situaciones sí, que es renuente a sentir eso. Entonces te quiero, te amo. Sin embargo, el otro, ese gran otro que ya lo hemos visto, esbozado primera vez en- es aquí en el seminario, bueno, perdón, en los escritos uno, que es en la versión del siglo XXI, que es la que tenemos en castellano. Este texto es del 49, uh-huh, la que es la estadía del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Bien, ahora pasemos a explicar un poco sobre ello. Es decir, cuando uno, el sujeto uno, le dice al otro, te quiero, te amo, y el otro nos contesta con un silencio, en realidad suponemos que no hay respuesta. No obstante, veíamos anteriormente, el silencio también es una respuesta. Y por estarnos enfocando en aquello concreto y material, en aquello visible, en aquello perceptible a primera instancia, nos olvidamos lo que en realidad nos está diciendo el otro, que no, que no le interesamos, ¿no? Nos puede responder incluso con un te quiero, ¿no? Pero en la subjetividad, que es importante recuperarla, podríamos notar que ese te quiero no es en el sentido de ser igual en ese texto del estadio del espejo. Habla Lacan que si entonces no hay una forma de poder querer o de quererse entre dos sujetos, y dice sí, lo importante es llegar, no estar en el sujeto, ¿no? Sino con el sujeto. En él, las dos palabras en él es imponer la visión de uno, el sentir de uno, la necesidad de uno hacia la otra persona. Es difícil llegar a poder consensuar la relación y que ambos se sitúan en él, perdón, con el otro. Eso ya estaría implicando una construcción de la relación de dos. Pero si nos están llevando al silencio por parte del otro,
y nosotros nos empeñamos en ver, en percibir lo visible a primera instancia, dejamos de lado que también el silencio es también una respuesta. Cuando dicen, es que de verdad no tengo tiempo, es que de verdad se me olvidó. No, la verdad es que no. No se pide que, por ejemplo, se escriba un poema o que se esté al pendiente de las 24 horas del día, eso no se puede. Son imposibles, son absurdos. Sin embargo, son excusas para dejar al sujeto barrado. Lo veíamos en las clases, que Lacan lo representa el sujeto barrado con una S y una diagonal, es decir, una que la atraviesa. Eso quiere decir que es un sujeto inexistente para la otra persona. ¿Sí? Entonces aquí en el... anteriormente vemos que aquí hay una demanda. En esa demanda, entre la demanda y el objeto, hay un pedir. Ajá. En ese, en ese espacio que hay, se va a generar una falta. Esa falta, igual como lo hemos visto en sesiones pasadas, esa falta no la vamos a poder llenar. Tan solo la vamos a estar intentando sustituir por otras. Ajá. En esa demanda lo que se espera del sujeto uno es alcanzar el ser del otro. ¿Qué significa alcanzar el ser del otro? El ser, ojo en el ser. Es decir, que le interesemos, que existamos en la vida, en la cognición, en el sentir de ese gran otro que nos está negando con su silencio, pero seguimos ahí. Ajá. Entonces eso nos va a llevar, o va a decir Lacan, que dar lo que no se tiene. Después se irá repensando esa situación el sujeto barrado y va a terminar en el verdadero amor termina en odio. Es decir, veamos en la lámina siguiente para poderle entender. Cuando el otro no responde a la demanda, es decir, si hay una necesidad, si hay una necesidad, se requiere una demanda, ¿no? Por ejemplo, el pequeño llora y la madre, ese gran otro, ¿qué hace? Supone que el pequeño requiere alimento, entonces le da alimento. Uh-huh. Entonces, ese llanto lo equipara a que es un pedir del, del sujeto demandante, por lo cual se debe de satisfacer esa demanda. Uh-huh. Pero ya obtenemos lo que según pedimos, lo tenemos y lo dejamos, ¿no? Por ejemplo, en las ferias. El niño va y dice, ese, o vamos a la tienda de abarrotes y quiero esas papas. La tenemos, ya que la tenemos, la dejamos, solamente comemos una y ya. En realidad no queríamos las papas, o el agua, o el juguete, sino queríamos que el otro nos volteara a ver, le significáramos, obtuvimos eso que queríamos y lo dejamos. Veamos. Eh, por ejemplo, no se trata del vaso con agua. Es decir, voy a pedir un vaso con agua. No importa eso. En realidad lo que importa, lo que para mi sujeto demandante, lo que me va a importar es quién lo da, quién me lo lleva. Ajá. Es decir, a mí me gustan las mujeres, pero no la mujer en general, sino algunas mujeres me agradan. Ajá, entonces lo importante es quién te voltea a ver y a quién puedes sonreírle, a quién le puedes guiñir los párpados. Ujú. Entonces, por lo cual no se trata de la sed, como lo veíamos con el ejemplo de las papas. En realidad lo que queríamos era quién tiene las papas
¿a quién le podemos pedir esas papas? O en este caso un vaso con agua. Entonces el ejemplo anterior es, ten, te traje el vaso con agua. Y decimos, no, quiero que me lo traiga mi madre o mi padre, por ejemplo. Si hablamos de un infante. Entonces en realidad vemos que en realidad no se quería satisfacer la sed, sino lo que se estaba demandando era el objeto amoroso. Por eso es de que podemos recibir mensajes y unos podemos decir, ay, otra vez este. Ajá. Pero si recibimos un mensaje de ese otro, sonreímos. Entonces ahí sí nos hacemos un espacio para contestar o escribirle. Ajá. Entonces, como veíamos anteriormente, en realidad no es que no tengamos tiempo o que estemos ocupados. En realidad es que la otra persona no nos significa como un objeto de amor. Tan solo es un sujeto más que a nosotros no nos interesa. Veamos ahora, Lacan. El deseo se esboza en el margen donde la demanda se desgarra de la necesidad. Fuerte, ¿no? El deseo se esboza en el margen donde la demanda se desgarra de la necesidad. ¿Qué quiere decir ello? Es decir, el deseo es efecto del desgarramiento de la no cumplimiento de la demanda, de la no satisfacción de la demanda. Por lo que el amor es la pasión de la ignorancia del deseo. Nos están dejando en claro que no le interesamos, pero todavía seguimos intentando tener una esperanza donde no lo hay. Tan solo estamos suponiendo y nos hacemos justamente lo que en otros términos de Lacan se va a llamar fantasma, de una presunta falta llenada que en realidad no ha sido así. Pero puede ser que nos podemos percatar de que en realidad, ¿por qué hay otras personas que nos están escribiendo, se están esmerando en comprendernos, que en realidad le interesamos? Desde un buen día, cómo llegaste, pero no de la manera rutinaria, sino porque en realidad existe el interés no pragmático, sino el interés de comprensión, en términos de Gadamer, de la hermenéutica, comprender al ser del otro, pero nosotros por estar viendo o esperando una oportunidad donde no la hay, al percatarnos que hay una inexistencia de lo que nosotros queremos, que nos volteen a ver, pero va a seguir habiendo una respuesta de silencio, de indiferencia por parte del otro, podemos, esa relación que en un momento, diría un poeta español, Hasél, una persona puede inspirar una y otra vez para escribir versos, pero la misma persona puede dejar al poeta sin palabras. Eso es en lo que decía en el seminario 20, el verdadero amor termina en odio. Y el resto que hemos venido viendo, trabajando sobre el amor, lo recupero principalmente aquí, en el seminario 8, igual de Jacques Lacan, donde Lacan hace un análisis de el banquete de Platón, donde sitúa, por ejemplo, el Fedón del amor, y ahí sitúa como al primer analista a Sócrates, ¿no? Por si les interesa, es un entre técnico, clínico y poético lo que Lacan logra desarrollar en este seminario. La pintura que está ahí es de 1904, es de Pablo Picasso, un pintor comunista francés, que es conocido como la época de la pintura azul, y se llama el desnudo azul. Por lo pronto, hasta aquí le dejamos.